Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Yo soy el profe Abraham Hernández y te voy a seguir explicando las preguntas y las respuestas y todos los secretos del examen final de la guía interactiva de Comipems aquí en Cubus Educación. El día de hoy toca el turno al módulo de Historia y te voy a explicar paso a paso y detalle por detalle los 12 reactivos que integran este módulo, para que el día del examen no tengas ninguna duda y te quedes en la opción que tú elegiste. Vamos a darle entonces, quédate aquí con Cubus Educación. En la página www.comipems.org.mx podrás descargar la guía interactiva. En la guía interactiva encontrarás el apartado Examen y es aquí donde se encuentran las preguntas que vamos a resolver. Hoy toca el turno a Historia y debemos señalar algo muy particular. No está dividido en Historia de México e Historia Universal, no, vienen preguntas de ambos rubros. Pero como la historia es amplísima, te voy a explicar lo más relevante que puede venir en tu examen. Vamos con el primer reactivo. El principio de no reelección, aún vigente en el sistema político mexicano, fue la proclama central del plan de Guadalupe, Ayutla, Ayala o San Luis. La Revolución Mexicana estuvo plagado de planes, dependiendo del personaje político que quisiera desconocer al presidente en turno, así que hay muchos de ellos. Pero vamos a analizarlos. El inciso A, el plan de Guadalupe. Este es un plan revolucionario creado por Venustiano Carranza para desconocer el gobierno dictatorial de Victoriano Huerta. Sin embargo, su proclama no es sufragio efectivo no reelección, así que la descartamos por completo. Inciso B, plan de Ayutla. Este ni siquiera es revolucionario. Este pertenece a la Revolución de Ayutla. Fue proclamado por Juan Álvarez en el año de 1853 con el objetivo de destituir al presidente Antonio López de Santa Anna. Por lo tanto, tampoco es la respuesta correcta. Inciso C, plan de Ayala. Este fue proclamado por Emiliano Zapata, en el que proclamaba que la tierra es de quien la trabaja y pugna por la repartición de tierras a los campesinos, así como desconocer el gobierno de Francisco I. Madero. Así que esta no es la respuesta correcta. Por último tenemos el inciso D, el plan de San Luis. Fue proclamado por Francisco I. Madero, en el cual buscaba que se erradicara la reelección. De hecho, el partido en el cual él milita es el partido antirreeleccionista bajo el lema sufragio efectivo no reelección, con el que busca oponerse a la nueva reelección del presidente Porfirio Díaz. Sin embargo, Porfirio Díaz encarcela a Francisco I. Madero en el estado de San Luis Potosí. Y es desde ahí donde llama al pueblo mexicano a levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910, es decir, el día de la revolución. Por lo tanto, esta es la respuesta correcta. Inciso D. Reactivo número 2. ¿Cuál es el organismo creado por la Reforma Política de 1990? Inciso A, Comisión Federal Electoral. B, Congreso de la Unión. C, Instituto Federal Electoral. Y D, Suprema Corte de Justicia. Las elecciones de 1988 son de las más polémicas que ha tenido la historia de México. Esto debido a la famosa caída del sistema electoral en estas elecciones de 1988. Mientras el candidato del Frente Democrático Nacional, Cuauhtémoc Cárdenas, llevaba la delantera y el candidato del partido oficial, Carlos Salinas de Gortari, se encontraba en segundo lugar, el sistema falló. Estas elecciones fueron organizadas por la Comisión Federal Electoral, que en ese tiempo era presidida por Manuel Bartlett, quien tuvo que encarar a la nación para decir que el sistema había fallado. Por lo tanto, no se podría saber quién era el candidato que ganaría las elecciones. Esto sumió al país en un escándalo gigantesco, porque se presumía de fraude electoral. Esto debido a que, cuando el sistema se restableció, el candidato Carlos Salinas de Gortari se encontraba a la delantera, a diferencia de Cuauhtémoc Cárdenas, quien había ocupado, antes de la falla, el primer lugar. Ante la duda de todos los mexicanos sobre la legalidad del proceso, es que la Comisión Federal Electoral desaparece. Por lo tanto, es creado un nuevo organismo, Instituto Federal Electoral. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso C. Reactivo número 3. ¿Cuál es el motivo por el que ocurrió la crisis política de septiembre de 1808 en la Ciudad de México ante la ausencia del rey de España? Inciso A, el bloqueo de Estados Unidos a Cuba. Inciso B, la conquista inglesa de La Habana. Inciso C, la intervención de Napoleón en España. Inciso D, la falta de comunicación con España. No puede ser el bloqueo de Estados Unidos a Cuba porque este acontecimiento ocurrió específicamente en el marco de la Guerra Fría y en el año de 1962. La Revolución Cubana trajo también nacionalizaciones de empresas. Con ello, los intereses de Estados Unidos se veían comprometidos.
Así que como respuesta, el gobierno estadounidense llevó a cabo un bloqueo comercial hacia la isla, mismo que se mantuvo durante muchos años. Sin embargo, este acontecimiento no tiene nada que ver con la ausencia del rey en España. Por lo tanto, la descartamos. El inciso B, la invasión inglesa a La Habana tampoco es la respuesta correcta, ya que este acontecimiento ocurrió en 1762 y formó parte de un evento conocido como la Guerra de 7 Años, en la cual Inglaterra se enfrentó a España y a sus aliados, específicamente también con Francia, ya que era el enemigo natural que los ingleses habían tenido durante muchísimo tiempo. No obstante, no se relaciona con la ausencia del rey, así que la descartamos. La respuesta correcta es el inciso C, que es la invasión de Napoleón a España. El imperio napoleónico se había extendido rápidamente y uno de los lugares a donde llegó fue a España en el año de 1808. Buscando instaurarse en el poder, hizo que el rey legítimo, Fernando VII, abdicara el trono en favor de José Bonaparte, que era hermano de Napoleón. A este acontecimiento se le conoce como las abdicaciones de Bayona. Sin embargo, en la colonia, la Nueva España, esto trajo una crisis impresionante porque no sabían a quién hacer caso, al rey legítimo Fernando VII o al rey usurpador José Bonaparte. Por lo tanto, los criollos novohispanos vieron en este acontecimiento la oportunidad perfecta para buscar la independencia de la corona. No obstante, este movimiento no fructiferó. La respuesta correcta entonces es el inciso C. Reactivo número 4. El resultado de la apertura de nuevas rutas de comercio en Europa fue el dominio de nuevos territorios en el mundo. ¿Qué reino se convirtió en la potencia de mayor presencia colonial en el siglo XVI? Inciso A, Francia. B, España. C, Portugal. D, Inglaterra. Los viajes de expedición durante el siglo XV marcaron una diferencia entre las rutas comerciales que habrían de establecerse en el mundo. Personajes como Fernando de Magallanes, Vasco de Quiroga, Vasco da Gama y por supuesto Cristóbal Colón abrieron la brecha para nuevas tierras. España y Portugal, quienes hicieron las mayores inversiones para que estos viajes continuaran explorando las nuevas tierras y con ello colonizar en nombre de sus coronas. La pugna entre ambos países hizo que tuvieran que firmar un acuerdo, el Tratado de Tordesillas, en el cual se establecían las zonas que habrían de repartirse en el nuevo continente. Si bien Portugal tuvo una fuerte influencia sobre todo en el territorio que conocemos ahora como Brasil, no se compara con la magnitud de los territorios controlados por España. La extensión territorial era gigantesca, por lo tanto, sin duda, la potencia absoluta era España. Y esta es la respuesta correcta, inciso B. Reactivo número 5. En 1789, la división estamental de la sociedad y un monarca absoluto sin límites de poder que se sustenta en el alto pago de impuestos del tercer estado para mantener los lujos de su corte fueron causas de la, inciso A, independencia de las 13 colonias, inciso B, Revolución Rusa, inciso C, Revolución Francesa, inciso D, Guerra Austrohúngara y Serbia. No puede ser la independencia de las 13 colonias porque este acontecimiento tuvo origen en el descontento popular debido a las actas de navegación, actas de melaza y actas de alojamiento que llevaron a la población a amotinarse en un evento conocido como el Motín del Té de Boston. Por lo tanto, esta no es la respuesta correcta. Tampoco es la Revolución Rusa, porque el origen de este acontecimiento tiene que ver con los excesos también de un monarca absoluto, como era la familia Romanov. Sin embargo, no había una división en un tercer estado. Esta no es la respuesta correcta. No puede ser la guerra austrohúngara y serbia porque esta tuvo origen en el asesinato del archiduque Francisco Fernando, la cual dará origen a la Primera Guerra Mundial, así que tampoco es la respuesta correcta. La correcta es la Revolución Francesa, ya que tenemos a los reyes Luis XVI y María Antonieta, que eran reyes absolutistas, que basaban su gobierno en explotar al pueblo, ya que tenían grandes privilegios. Lo malo de todo ello era que no podían reformarse las leyes, ya que para poder hacer cambios, era necesario que los 3 estados votaran a favor de lo mismo. Esta es la división estamental de la sociedad, en el primer, segundo y tercer estado, es decir, la corona, la iglesia y el pueblo llano y común, que si bien eran mayoría, no obtenían beneficios sobre la población. La división estamental entonces nos da la clave para que la Revolución Francesa sea la respuesta correcta. Reactivo número 6. Identifica el sistema de organización social y económica que se basa en la propiedad de administración colectiva o estatal de los medios de producción. Defiende la igualdad y el bienestar para todos,
desapareciendo las clases sociales. Inciso A, fascista. B, socialista. Inciso C, capitalista. Inciso D, democrático. No puede ser fascismo, ya que el fascismo es un modelo de régimen totalitario, en el cual el pueblo es el Estado y el Estado es el pueblo. Es decir, se eliminan los derechos individuales en favor de la colectividad. Y se busca controlar cada aspecto de la vida de las personas. Esto implica la disminución de derechos, el control total del pensamiento, la eliminación de oposición, erradicación de la pluralidad y el uso de simbolismos. Por lo tanto, no corresponde con la descripción que nos ponen, así que esta no es la respuesta. Tampoco puede ser capitalista, ya que si bien este es un sistema político y económico, no se basa en la eliminación de las clases sociales. De hecho, es todo lo contrario. Lo que permite el capitalismo es que exista una libre competencia mediante el libre mercado. Y es función del Estado garantizar que haya las condiciones legales para que esto ocurra. Aquel que controla los medios de producción se le conoce como burgués, de acuerdo con la teoría marxista. Y aquel que trabaja es el proletario. Por lo tanto, las clases sociales existen, así que esta no es la respuesta correcta. Tampoco puede ser democrático, porque ese es un sistema de gobierno, más no un sistema económico, que se basa en la participación de todos los ciudadanos para la toma de decisiones. Sin embargo, no habla acerca de la erradicación de clases sociales. Por lo tanto, la respuesta correcta es socialismo. El socialismo tiene dos vertientes, el utópico y el científico. El que ha cobrado más relevancia es el científico, también conocido como marxismo, debido a su creador Karl Marx y Friedrich Engels, en el que se reconoce que la historia se ha movido a partir de la lucha por el control de los medios de producción, es decir, la tierra, las fábricas, los talleres, etc. Y que han sido los ricos, buscando controlar esos medios de producción, quienes han movilizado a la historia. Sin embargo, reconoce que para que exista el amo, tiene que haber un esclavo, para que haya señor feudal tiene que haber siervo, y para que haya burgués tiene que haber proletariado. Estas clases sociales tienen que ser erradicadas mediante lo que él llama la dictadura del proletariado, en la cual sean los obreros quienes tomen el control de los medios de producción y hagan una repartición de las riquezas sobre toda la población, es decir, que los medios de producción sean socializados. De esta forma, al repartir en partes iguales, se eliminan ricos y pobres, así que las clases sociales son erradicadas. Esta es la respuesta correcta, socialismo. Reactivo número 7. Selecciona las medidas impuestas a Alemania como consecuencia de la firma del Tratado de Versalles en 1919. 1. Aniquilación de la flota y la aviación. 2. Pago de indemnizaciones de guerra. 3. Ampliación de sus posesiones coloniales. 4. Integración en la Sociedad de Naciones. Y 5. Pérdida de los territorios de Alsacia y Lorena. Una vez que Alemania pierde la guerra en el año de 1918, las sanciones por supuesto no se hicieron esperar, y una de ellas era que disminuyera toda su capacidad armamentista, lo cual incluía por supuesto su flota naval, su flota aérea y todo su ejército. Otra de las medidas que se buscó para debilitarlo fue el pago de la indemnización, es decir, tenía que pagar los daños de guerra realizados hacia los países vencedores. Este pago sumió a Alemania en una crisis económica sin precedentes, que llevaría a su pueblo a la hambruna, lo cual va a ser un antecedente muy importante para la Segunda Guerra Mundial. Y por último, era necesario que disminuyera su alcance territorial, por lo tanto las regiones conocidas como Alsacia y Lorena fueron entregadas a Francia. Estos territorios ya venían en conflicto desde hace tiempo, desde un evento que se conoció como la Guerra Franco-Prusiana. Recuerda que Prusia era el nombre de uno de los reinos que conformaron Alemania. Así que una vez que perdieron la guerra, los obligaron a entregarlos. No podemos considerar el 3 y el 4 porque no buscaban fortalecer a Alemania, por lo tanto, no se le iba a dar más posesiones coloniales. Y a su vez, tampoco se le podía integrar en la Sociedad de Naciones, puesto que esta sociedad internacional buscaba eliminar las posibilidades de una guerra similar. Y al encontrarlo culpable de ello a Alemania, no se le incluyó. Por lo tanto, la respuesta correcta son los incisos 1, 2 y 5, es decir, el inciso B. Reactivo número 8. Selecciona 3 elementos que caracterizan el artículo 130 de la Constitución Mexicana de 1917. 1. Separación de la Iglesia y el Estado. 2. Establecimiento del matrimonio como contrato civil. 3. Otorgamiento de permiso de residencia a sacerdotes extranjeros. 4. Exigencia de que los sacerdotes no intervengan en la política. 5. Permiso de poseer bienes inmuebles a los sacerdotes. El conflicto de la Iglesia y el Estado mexicano ya tenía bastante tiempo en pugna,
Eso se remonta hasta los años de Benito Juárez, en los cuales promulgó las famosísimas leyes de reforma. En ellas puso claros bastantes límites hacia la iglesia, por lo tanto la relación entre ambas instituciones no era la mejor de todas. Sin embargo, era necesario que quedara plasmado en la nueva constitución que iba a erigirse durante la Revolución Mexicana, que es la de 1917, de tal manera que en el artículo 130 se lleva a cabo la separación de la iglesia y el Estado. Ningún culto religioso puede intervenir en las decisiones del Estado, lo cual nos señala el punto número 1, y va muy ligado con el punto número 4. Ningún sacerdote puede ser elegido como funcionario público. Esto para evitar que obtenga votos mediante la fe y no mediante sus propuestas políticas. Además que se encuentran impedidos de hablar de temas políticos durante el oficio de algún rito religioso. Y también se ratificó que el matrimonio fuese un contrato civil con el Estado y no con la Iglesia. Esto viene desde la Ley de Reforma del Registro Civil, pero todo ello es reforzado con el artículo 130 de la Constitución. Por lo tanto, el inciso correcto es el inciso B. Reactivo número 9. Selecciona los medios que empleó la Iglesia para obtener el poder económico en la Nueva España. 1. Préstamo a comunidades indígenas. 2. Recolección de diezmo. 3. Recepción de un fondo del Vaticano. 4. Productividad agrícola. 5. Donación por obras pías. Y 6. Desarrollo de la actividad minera. Cuando la monarquía española llegó a territorios americanos, lo hizo también con todo el poder de la religión. La religión y la iglesia tenían una alianza sumamente profunda, puesto que la presencia de uno ratificaba la presencia del otro. Por lo tanto, la iglesia requería no solamente del apoyo del rey, sino también de fondos económicos para su subsistencia. Y una forma básica de recolección de dinero fue el establecimiento de diezmos. Era completamente obligatorio, que es lo que nos marca el punto número 2. Pero la iglesia también tenía otra estrategia de recolección de fondos económicos, y era la productividad agrícola. Ellos eran poseedores de amplios terrenos en los cuales ponían a los feligreses a trabajarlos. Y son grandes extensiones de tierra que van a ser eliminadas hasta la Guerra de Reforma. Y por último estaba las donaciones por obras pías. ¿Qué significa una obra pía? Una obra de caridad. Pío o pía significa piadoso, que tiene que ver con la devoción religiosa. Por lo tanto, las donaciones se hacían en el nombre de Dios, de tal manera que, si se donaban en el nombre de Dios, quien las recibía, pues era obviamente la iglesia. Eran una institución sumamente poderosa durante la época novohispana. Y si bien hubo desarrollo de la industria minera en la Nueva España, este no era coordinado por la iglesia, no lo vamos a tomar en cuenta. Por lo tanto, el inciso correcto es el inciso B. Reactivo número 10. Completa el texto. En 1836, Texas se declara independiente de México. Espacio intenta someterla, pero al ser derrotado firman los tratados de Espacio con Samuel Houston, comprometiéndose a que el gobierno mexicano reconoce la independencia tejana y que en el río Espacio se establece la frontera. Y vienen varias opciones. Este tipo de reactivo se responde muy fácil porque si te sabes cualquiera de las opciones, ya con eso estás del otro lado. Te cuento la historia. Una vez que el primer imperio mexicano de Agustín de Iturbide fue erradicado, un personaje político subió a las grandes ligas. Era Antonio López de Santa Anna, a quien le tocó vivir muchos de los grandes conflictos que tuvo México en el siglo XIX. Y sin duda todo ello comienza con la independencia de Texas en el año de 1836. Santa Anna era presidente de ese territorio que había quedado un poco en el olvido, puesto que la grandeza del territorio mexicano en esa época, en extensión territorial, era sumamente vasta. Mucho de lo que pasaba fuera del centro del país se quedaba fuera del control de la Nueva España, y sin duda el gobierno y control de Texas no era uno de sus fuertes. Poco a poco muchos estadounidenses fueron llevando a cabo una población hormiga, es decir que de poco a poco iban llegando estadounidenses que se fueron apropiando de ranchos, haciendas y demás territorios en este estado. Cabe resaltar que muchos de ellos tenían el fuerte propósito de establecer una industria petrolera. Sin embargo, se encontraban con un obstáculo. ¿Y cuál era ese? Que no podían extraer de territorio mexicano. Muchos pobladores de Texas vieron la necesidad de independizarse, puesto que México no daba señas de que apoyaría la economía tejana. Y por lo tanto los tejanos veían la floreciente economía estadounidense como uno de los ideales a alcanzar, de tal manera que proclamaron su independencia.
Pero evidentemente esto a General Santana no le gustó en lo absoluto, de tal manera que emprendió una guerra para tratar de contener el movimiento independentista. Al final, Santana perdió y tuvo que firmar el Tratado de Velasco, en el cual reconocía que Texas era ya una región independiente del gobierno mexicano. Ni modo. Y estableció además que la frontera quedaría marcada por el río Bravo. Por lo tanto, la respuesta correcta la encontramos en el inciso B. No puede ser el inciso A porque el Lerdo, ya sea Miguel o Sebastián, tienen que ver con la guerra de liberales contra conservadores y la guerra de reforma, así que la quitamos. Tampoco puede ser Félix María Zuluaga porque él también estuvo inmiscuido en la guerra de liberales contra conservadores, así que no corresponde al periodo histórico. Y mucho menos Juárez. Así que el inciso correcto es el inciso B. Vamos con el siguiente reactivo. Reactivo número 11. Relaciona las fechas con los eventos históricos que indican el inicio de cada etapa de la Primera Guerra Mundial. Vienen las fechas 1914, 15, 17 y 19 y los ejemplos. Estados Unidos se integra a la Triple Entente. Italia se integra a la Triple Alianza. La firma del Tratado de Versalles y el asesinato del archiduque Francisco Fernando. Ojo, es muy probable que tú no te sepas todos y cada uno de los miles de acontecimientos que pasaron durante la Primera Guerra Mundial, y mucho menos de la Segunda. Sin embargo, sí es muy importante que tengas en claro la cronología de los acontecimientos. Si te sabes la cronología, podrás responder este tipo de reactivos que te preguntan años precisos. Básicamente, de la Primera Guerra Mundial debes de conocer lo siguiente. El conflicto bélico inicia con el asesinato del archiduque Francisco Fernando, también llamado Franz Ferdinand, heredero al trono del Imperio Austrohúngaro en la región de Sarajevo, en ese tiempo perteneciente a Serbia, lo cual se le conoce como el Incidente de Sarajevo. Austria-Hungría le pide a Serbia una explicación y una investigación al respecto de este asesinato, pero Serbia no reacciona con la facilidad y la rapidez que los austrohúngaros requerían. Por lo tanto, Austria-Hungría, que era un solo imperio, un solo país, le declara la guerra a Serbia. Y cuando esto ocurre, otros países comienzan a sumarse a este conflicto. Vamos a tener dos bandos. Uno es la Triple Alianza y otro es la Triple Entente. Yo siempre les digo a mis estudiantes que, para que no se les olvide quién pertenece a qué bando, hagamos lo siguiente. Ve la palabra alianza. Al de Alemania. I de Italia y A de Austria-Hungría. Alia, alianza. Ahí están los tres países. Y por otro lado, la Triple Entente, que pertenece Francia, Inglaterra y Rusia. Del lado de la Triple Alianza se va a sumar el Imperio Turco Otomano, mientras que del lado de la Triple Entente se va a sumar Estados Unidos. Estados Unidos se va a integrar debido al hundimiento del barco Lusitania, que era de este país y que fue efectuado por los alemanes. Mientras que Rusia saldrá del conflicto porque ha estallado la Revolución Rusa de 1917. Sin embargo, con el refuerzo de Estados Unidos al bando de la Triple Entente, Alemania será derrotada. Se impone sobre ellos un montón de consecuencias que se encuentran en el Tratado de Versalles, en el cual le piden que disminuya su ejército, sus armas y su territorio. Por lo tanto, si pones en orden los acontecimientos que te acabo de contar, nos quedaría que primero va el asesinato del archiduque, después Italia se integra a la Triple Alianza, después Estados Unidos se integra a la Triple Entente y finalmente la firma del Tratado de Versalles. Este orden nos queda en el inciso B. Y por fin llegamos al final, a la última pregunta, reactivo número 12. Selecciona los postulados centrales de la Ilustración. 1. Derecho divino de los reyes. 2. Igualdad del hombre ante la ley. 3. Razón como fuente del conocimiento. 4. Progreso como una ley de la naturaleza. Y 5. Reconocimiento de la autoridad absoluta del rey. La Ilustración también es conocido como el siglo de las luces, que abarca los años 1700. En esta época los reyes todavía se erigían mediante políticas absolutistas. El despotismo o el absolutismo hace referencia a este poder infinito que tenían los monarcas. No obstante, un gran poder confiere una gran responsabilidad. Y los reyes de esta época eran sumamente irresponsables, de tal manera que tenían a la población sumida en la mayor de las pobrezas. Algunos pensadores comenzaron a imaginar cómo podría ser un mundo sin que ellos fueran el centro de todo. Una corriente filosófica fue
fundamental. El racionalismo implementaba el uso de la razón como la única garante de verdad y conocimiento. Así que creer que el rey era el único autorizado para tomar decisiones y que el hecho de que fuera rey garantizaba que todas sus decisiones eran correctas fue algo que se desechó por completo. Así que se negaba el derecho divino de los reyes. Para la Ilustración, todos los hombres tenían que ser iguales ante la ley, y es que la ley debía de provenir de los hombres y no de Dios. Para que todos pudieran obedecer las leyes, esta debía conferirles derechos a las personas, derechos fundamentales, donde la libertad fuese el más preciado de ellos. Tanto libertad económica, libertad de pensamiento, de expresión, de reunión, de comercio, etc. Y todos debían tener la misma oportunidad de crecimiento. Y el Estado tenía que dar la estructura para que esto pudiese ocurrir. Si los reinos tenían pueblos prósperos, era porque existía incluso una división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. De esta manera se podría garantizar entonces que el poder no estuviera centralizado, sino que estuviese dividido entre todos. Y así el progreso podría verse como una ley natural. Y con ello se negaría por completo reconocer al rey como una autoridad absoluta. Esto hizo que varios imperios cayeran, ya que la lucha de liberales contra conservadores va a ser el meollo del asunto de las guerras durante el siglo XIX. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso C. Muy bien, amigos, amigas, con esto llegamos al final de las respuestas de nuestro examen de simulación de la guía interactiva oficial de Comipems. Si no has visto los otros videos, ¿qué estás esperando? Ve todas las demás materias que estamos resolviendo para que puedas prepararte con todo para tu presentación del examen Comipems de este año. No olvides suscribirte al canal de Cubus Educación en YouTube, seguir todas nuestras redes y para mantenerte al tanto de todos los videos que subimos y compártelos con todos aquellos amigos, amigas, personas que van a presentar también el examen Comipems. No lo dejes hasta el final y prepárate con Cubus Educación. Nos vemos en el siguiente video que va a ser Geografía.